Decimos que es el último domingo de la Cuaresma, aunque en realidad no, porque el próximo domingo, que será Domingo de Ramos, y empezaremos la Semana Santa, también es domingo de Cuaresma. Lo que pasa es que está en el marco de la Semana Santa. Pero la cuaresma irá de manera real hasta las horas de la tarde, primeras horas de la tarde del Jueves Santo. Todavía nos queda un buen tramo en ese camino de preparación que estamos haciendo en el tiempo cuaresmal. Sin embargo, el quinto domingo marca realmente el final de ese camino en el cual estamos nosotros empeñados en prepararnos. Quinto y último domingo de la cuaresma. No el último día de la cuaresma, sino el último de los domingos de ella. El tema es la vida, el tema es la resurrección, y nos viene muy bien este recordéis, porque lo voy a decir de manera rápida y seca. A veces los católicos terminamos confundidos con ciertas ideologías de toda índole, incluso que afectan la fe. Para decirlo de manera clara, los católicos creemos en la resurrección, no en la reencarnación. Si yo soy católico y creo en la reencarnación, no soy católico, punto. No hay ninguna inflexión en esa afirmación. Usted está enredado en su fe y debería, de alguna manera, poder escudriñar cuáles son las bases de su fe. Creemos en la resurrección. ¿Y por qué creemos? No solo por la revelación dada por Jesús, que entre otras cosas no era una cosa nueva, sino que este pueblo creía desde siglos antes en la resurrección misma. Era revelación de Dios que el pueblo estaba llamado a vivir eternamente con Él, con Dios. Por eso la primera lectura está tomada del libro del profeta Ezequiel. Nos ha hecho caer en la cuenta acerca de esa verdad. El profeta Ezequiel escribe siglos antes de la aparición de Jesús sobre la faz de la tierra. Y eso nos lleva a pensar que cuando el profeta habla de poder dar vida real a un pueblo representado en una realidad que se manifiesta de manera particular como unos huesos en los cuales no hay vida, de los cuales se necesita indudablemente algo que los anime, pues lo que surge de manera concreta es el Espíritu de Dios haciendo vivir a aquello que ya había perdido la vida. Así que empieza por allí a construirse esa idea particular de que Dios desea eternidad y vida para todos aquellos que pueda amar. Cuando Jesús habla de la resurrección, no solamente la menciona como algo que el pueblo ya conoce, sino que a la larga terminará él mismo ratificando esa experiencia con su propia vida. Trasciende el umbral de la muerte, es decir, muere de manera real, pero resucita y se manifiesta precisamente como el primero, para que todos los que crean en él puedan también experimentar esa vida nueva. Por ahí entonces se tiene la historia de este quinto domingo de la Cuaresma, particularmente con el Evangelio. Hay una familia de hermanos conocida por Jesús, cercana a Jesús, de gran confianza de parte de Jesús. Todos los relatos de los Evangelios nos hacen suponer, con alto grado de certeza, que Jesús frecuentaba de manera especial a esta familia de Nazaret. Ellos, aun cuando habían nacido allí, estaban radicados en otra aldea llamada Betania. Y en muchas ocasiones Jesús pasaba por allí, incluso con sus discípulos. Una familia de amigos que hace parte indudablemente del afecto de Jesús y también de los seguidores de Jesús. ¿Cuál es la tragedia? La tragedia radica
en que un día una de las hermanas, eso está lleno de cada 10 minutos, en que una de las hermanas envía un recado a Jesús, que es un recado inesperado. Aquel a quien tú amas está enfermo. Y el relato dice: Jesús recibió el mensaje, entiende de qué se trata, no sale de inmediato, espera 2 días. Solo después de 2 días, entonces parte con sus discípulos, pero el camino tuvo que ser largo, porque también el Evangelio nos dice: cuando ya llegaron a Betania, todavía sin entrar por delante de la aldea, resulta que ya Lázaro llevaba 4 días de haber sido enterrado. Y entonces se abre como una especie de abanico esta historia para poder comprenderla de manera completa. Le llevan la noticia a Marta de que Jesús está acercándose. Ella de inmediato sale para encontrarse con Jesús. Y la primera expresión que brota del labio de Marta es: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y eso es toda una expresión construida sobre la confianza real de que Jesús es quien nosotros conocemos que es y quien ellos se imaginaban por su predicación y por sus obras que realmente era. Me refiero al Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Todo eso que se ha oído de que Jesús enseña y que Jesús hace, seguramente si hubiera estado allí el hermano, se llama Lázaro, tanto de Marta como de María, hermano de ellas, no habría experimentado la muerte. Es de lo que está convencida Marta. Y entonces la respuesta de Jesús es un poco lo que decíamos hace un rato: tu hermano resucitará. Eso es lo que creen. Tu hermano resucitará. Y la respuesta más clara todavía de Marta es: yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Entre otras cosas, vuelvo a insistir, es una verdad de nuestra fe que está contenida en el credo. Jesús volverá por segunda vez, no sabemos cuándo, pero la promesa es que volverá. Y simultáneamente los cuerpos resucitarán. Y entonces se sucederá el abrazo eterno al lado del Padre o la eternidad en la ausencia del Padre. Eso depende de cómo hayamos construido nuestra vida, lo que creemos y lo que profesamos. Pero la respuesta de Marta es esta. Y entonces viene una expresión que indudablemente es una de las claves con la mayor fuerza que pueda tener el Evangelio. Yo soy la resurrección y la vida, le responde Jesús. Y luego, algo que nosotros conocemos también como una frase bíblica: el que cree en mí, aunque se muera, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?, le pregunta Jesús. Noten que la pregunta es si cree, no si entiende. ¿Entiendes esto? No es lo que le dice Jesús. ¿Crees esto? Y la respuesta de ella es: sí, Señor, yo creo. Y creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Él le pregunta: ¿dónde lo enterraron? Ven y lo verás. Y se van para llegar al sepulcro. Y cuando están frente al sepulcro, Jesús da una instrucción que la gente no entiende. Me refiero a los judíos. La instrucción es que puedan abrir el sepulcro, quiten la losa. Inmediatamente aparece la recomendación, digámoslo, de las hermanas de Lázaro: Señor, ya huele mal,
porque llevan 4 días sepultados. Y entonces vino la respuesta de Jesús: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. De inmediato dirige una oración al Padre y lanza una orden al que no está vivo: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, la cara envuelta en un sudario. Y Jesús dice: desátelo, déjenlo andar. La gente queda, como nos imaginamos, asombrada. Y creo que podemos imaginarnos aún más, no solo los rostros, sino la emoción absoluta e incomprensible de las 2 hermanas de Lázaro. Es que uno se pone a pensar, a paréntesis, si uno ha perdido un ser querido, si lo ha llorado, si ha sufrido, si ha imaginado cómo serán los días que vienen sin ese ser querido, si se ha dejado acompañar de los demás, si lo ha velado, si está sepultado y de repente lo vuelve a ver vivo, eso es una cosa que hace simbrar cualquier realidad humana. Pero claro, ellas están con Jesús y ha habido, entre comillas, una preparación para el milagro. Esta mañana en la celebración decíamos: con Lázaro realmente lo que se ha sucedido es una resucitación, o sea, ha vuelto a la vida como según los relatos del Evangelio, volvieron a la vida otras personas. Pero la diferencia entre una resucitación y la resurrección es grande, porque la resurrección de la que hablamos, que es base de nuestra fe, implica que algún día seremos llamados a la vida plena, eterna, o sea, para siempre. En cambio, la resucitación es volver a la vida, pero sabiendo que en algún momento tendremos que volver a hacer el tránsito por la muerte. Eso es lo que ha sucedido con Lázaro. Ahora bien, este Evangelio, en el quinto domingo de la Cuaresma, ya a puertas de meternos de lleno en la Semana Santa, todavía conscientes de la preparación que llevamos, viene a decirnos qué significado debe tener para nosotros la vida y verdaderamente hallarla. Decíamos, el Evangelio no solamente nos habla de la resurrección del cuerpo, si lo notamos muy bien, nos habla de la resurrección del corazón. Todo este episodio nos ha hecho ver varios personajes. Lázaro, que pierde la vida y que la recupera por una orden de Jesús. Pero también Marta y María, las hermanas de Lázaro, que si lo pensamos muy bien, también han perdido la vida, puesto que si sufren, si padecen, si se mueven entre la tristeza y el sufrimiento y el desespero y el no saber qué va a suceder en adelante, todo ello es signo de una vida que se va diluyendo, que se pierde. El Evangelio no solo nos habla de la resurrección de Lázaro, es decir, un cuerpo que vuelve a la vida, sino también de la resurrección de los corazones de Marta y de María, las hermanas que, aun estando vivas, es como si estuvieran muertas, porque el sufrimiento las ha lacerado profundamente. Y esa es una realidad en la que tenemos que pensar en este quinto domingo de la Cuaresma. Se puede estar muerto incluso antes de morir, o sea, mientras estamos todavía en esta vida. Y eso puede suceder.
Se puede estar muerto incluso antes de morir, cuando no hay esperanza, cuando no hay ilusión, cuando no hay fuerza para vivir, cuando no hay algo que nos motive. Puede ser eso y muchas otras cosas más que se parezcan, realidades que nos van quitando la vida, aun cuando respiremos y caminemos. Algunos ejemplos: un fracaso matrimonial, o sea, la destrucción de nuestros sueños, de nuestro futuro, la traición del cónyuge, la perdición de un hijo, o la enfermedad de un hijo, una ruina económica, una crisis depresiva profunda, la incapacidad quizá para salir de alguna adicción, el alcoholismo, las drogas, el juego, la pornografía, en fin, tantas cosas que a la larga eso que acabamos de decir el domingo, pero son muchas las realidades que pueden quitarnos la vida. Vuelvo a decir, aun cuando respiremos y aun cuando caminemos, estamos como muertos, pero aún existimos, sin ánimo, sin fuerza, sin ilusión, sin esperanza, sin motivación alguna. Y el Evangelio viene a decirnos hoy la invitación, notémoslo muy bien, es buscar a Jesús, como las hermanas de Lázaro, que le mandan un mensaje, sabiendo a la larga que si Él se hace presente, la realidad puede ser totalmente distinta. Y fue lo que ocurrió. Resurrección de los corazones de ellas. Quizá para nosotros la necesidad real es resucitar el corazón. Pensemos en eso. A lo mejor eso que acabamos de decir con los ejemplos aplica de manera precisa a alguna condición de nuestra vida. O quizá hemos pasado por ahí. O quien quita, en algún momento lo experimentaremos. Y el mensaje para no olvidar es: el Señor, que es la vida, que es la resurrección, está ahí para que encontrándolo podamos recibir la verdadera vida. No solo esperar en Él la resurrección del cuerpo, sino también saber que la resurrección del corazón puede operarse cada día. Lo necesitamos. Para terminar, diría, lo hemos también mencionado en las otras celebraciones, hubo un momento especial en el Evangelio en el cual Jesús envió a sus discípulos para poder llevar la palabra y preparar el camino en algunas aldeas donde posteriormente iría. Y le dio varias recomendaciones, unas incluso raras. Le dijo: vayan, curen enfermos, resuciten muertos. Y no se trataba propiamente de pararse delante de las tumbas a dar órdenes por el ánimo de que salieran quienes habían sido sepultados. Más bien, al reflexionar el Evangelio de hoy, creo que entendemos de qué se trataba: de poder ayudar a resucitar el corazón de tantas personas que, aun viviendo, la vida se nos oscurecía. De eso se trataba: resucitar muertos, de llevar el mensaje para recuperar la vida. Y esa tarea no queda escondida ya en las páginas del Evangelio. Es una tarea que debemos tener presente, no solo como un mensaje para nosotros, sino para que a través de nosotros podamos sentir esa misión: dar vida a quienes a lo mejor conocemos y se les está eclipsando. Podemos ser signo de diferencia para muchas personas. Aprendimos las obras de misericordia, ojalá no las hayamos olvidado. Son 14, 7 corporales, 7 espirituales. Una de esas es enterrar a los muertos. Y hoy el Evangelio nos ilumina para darnos cuenta de que hay otra obra de misericordia que significa resucitar
testarudo, menor de los hijos, ha pasado por todo y recapacita y vuelve a la casa del papá. Lo que el papá dice cuando lo ve y se llena de emoción es: este hijo mío estaba muerto y ha resucitado. 2 veces lo dice. Cuando le da instrucciones a los sirvientes para que le traigan ropita limpia y para que le dignifiquen, una, y cuando viene el hermano mayor, 2, este hijo estaba muerto y ha resucitado. Y se refiere a eso que hemos intentado hoy explicar o profundizar: resurrección del corazón, porque muchos en realidad pueden estar muertos, aun cuando todavía no hayan experimentado la muerte de su cuerpo, aun cuando respiren y caminen. Que así sea. Que así sea.